Bueno, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a ver si Dios lo permite. Del versículo 10 al 17. Y el título quizás que se le puede poner a este párrafo brota del versículo 10. Pues el único mandamiento que tenemos acá y que dirige un poquito el propósito por el cual Pablo escribe esto. Y tiene que ver con todos nosotros. Específicamente con los líderes de la iglesia, pero también con todo creyente. Dice el versículo 10 al final: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cómo está haciendo la obra de Dios. Es como un llamado a la autoexaminación, a la autoevaluación. Por eso el título podría ser algo así, ¿no? Ten cuidado cómo edificas. Ten cuidado cómo edificas. Hagamos algo de repaso histórico. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? Como para que Pablo escriba estas cosas. Bueno, recuerden que ellos, conforme a lo que hacían sus vecinos, no creyentes, armaban sus escuelas, digamos, de teología, de interpretación, se agrupaban alrededor de algún maestro favorito y se enfrentaban entonces unos con otros por ver quién tenía la razón, quién era más profundo, más espiritual y cosas como esas. Algunos decían yo soy de Pablo, ¿se acuerdan? Otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, bueno, etcétera, ¿no? Un gran problema en la iglesia en Corinto y un gran problema en nuestros días también, en las iglesias. Por eso desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, verso 21, Pablo argumenta contra estas divisiones en torno a las personalidades. Hagamos un repaso así, cortito. Noten, capítulo 1, verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ese era el problema. Capítulo 3, verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Capítulo 3, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, eso es lo que estaban haciendo, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, es decir, todo es de Dios, todo es de Dios. ¿Por qué Pablo exhorta con tanta vehemencia en contra de esta tendencia divisoria en la iglesia? Bueno, porque lo que produce es creyentes que se glorían en los siervos de Dios en vez de el Señor a quien sirven. Noten, capítulo 1, verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 3, verso 21, noten el énfasis. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Capítulo 4, verso 6, al final, dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por eso Pablo es tan vehemente en contra de esta idea más filosófica que bíblica de agruparse detrás de algún orador, de algún predicador, formar una escuela de pensamiento para enfrentarse después con los demás hermanos. En capítulo 1 y 2, el argumento en contra de esta tendencia es mostrarles que el Evangelio no es producto de ninguno de esos hombres
detrás de los cuales ellos se agrupaban, sino de Dios. Por lo tanto, la gloria debería ser dada a Él. En los capítulos 3 y 4, donde estamos ahora, el argumento es mostrar que los apóstoles son solo pequeños siervos, en todo caso de un gran Señor. ¿Bien? En capítulo 3, verso 1 al 4, los reta a los corintios porque en la familia de Dios se estaban portando como niños, cuando ya deberían ser adultos y maestros y guías de los demás. En versículos 5 al 9, Pablo usa la ilustración de la agricultura, ¿se acuerdan? De la labranza, para mostrar que los siervos solo se limitan a sembrar y regar, pero que solamente Dios puede dar salvación, santificación, crecimiento y formar una iglesia para su propia gloria y honor. Por lo tanto, no deberían gloriarse de los hombres, sino de Dios. Y ahora, en verso 9, hace una transición, vamos de la labranza al edificio de Dios, y Pablo introduce esta imagen para retar a los líderes de la iglesia, no para felicitarlos, para retar a estos líderes que se están dividiendo detrás de grupos y personalidades, para advertirles que un ministerio así, como el que están haciendo ellos, nunca va a ser premiado por Dios. Quizás puede ser aplaudido por algunas personas, pero jamás va a ser recompensado por el Señor. Por eso, a manera de resumen, podríamos decir algo así, que si queremos construir la iglesia con sabiduría, para llegar a ser aprobados delante del Señor y recompensados por su gracia, tenemos que edificar, según verso 10 y 11, sobre el fundamento correcto. Y versículo 12 al 17, debemos edificar utilizando los materiales correctos. Podríamos decirlo de otra forma. El fundamento nos habla de que tenemos que edificar un ministerio cristocéntrico. Cristocéntrico. Versículo 10 y 11. Y los materiales nos enseñan que tenemos que edificar un ministerio con perspectiva eterna, que esté centrado en las Escrituras. Así que si queremos edificar con sabiduría la iglesia, hermanos, y ser aprobados por Dios algún día, tenemos que pensar en hacer algo cristocéntrico y centrado a la vez en las Escrituras. Vamos a orar y no olviden la propuesta. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Oramos. Señor, por favor, utiliza tu palabra. Señor, necesitamos a veces ser confrontados, examinados en nuestro interior por tu Espíritu. La verdad es que a veces hacemos las cosas por hacerlas, o porque siempre las hicimos, o porque otros esperan que las hagamos. A veces confiamos en nuestras capacidades, en nuestras ideas, en nuestro carisma, y no nos damos cuenta que ese tipo de ministerio no va a ser aprobado por ti, Señor. Tremendo, no nos estamos preparando bien para ese examen final y somos descuidados, te pedimos perdón, te pedimos que tu palabra obre en nuestros corazones, Señor, y nos lleve a examinarnos hoy. ¿Qué tipo de obra estamos haciendo, Padre? ¿Sobre qué fundamento lo hacemos? ¿Qué es lo que queremos? Padre, por favor, usa tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer capítulo 3, verso 10 y 11. Si queremos edificar con sabiduría la iglesia y ser aprobados por el Señor algún día, tenemos que edificar sobre el fundamento correcto. Tenemos que hacer un ministerio cristocéntrico, hermanos. Versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el pastor. ¿Dice eso? No. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, o cuáles son, los diáconos. Tampoco. El cual es Jesucristo. Jesucristo. Por lo tanto, si queremos salir aprobados delante del Señor algún día, debemos edificar
un ministerio cristocéntrico. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que cantamos debería apuntar a glorificar a Jesucristo. Noten que en este edificio de Dios, o en esta metáfora que usa Pablo para describir su obra, el arquitecto es el mismo apóstol que escribe la carta. En versículo 10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo puse el fundamento. Antes de malinterpretar a Pablo y pensar que se está jactando, ¿no?, de ser un gran constructor de iglesias, uno tiene que entender que él siempre recurre a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Él dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. Esto significa, yo ni siquiera había planificado ser un predicador, un fundador de iglesias. Yo había planificado perseguir cristianos con mi vida. Pero la gracia de Dios me alcanza, me salva y me regala este ministerio del apostolado para ir estableciendo el fundamento de las iglesias por todos lados. Por todos lados. Es más, el tiempo verbal allí cuando dice puse el fundamento, se refiere a un momento en el pasado puntual, preciso. Pablo está recordando otra vez su visita a la ciudad de Corinto. Y lo que les está diciendo es que cuando fui allí, durante esos 18 meses de ministerio, Dios me usó para poner el fundamento de la iglesia a través de la predicación del Evangelio, porque ese es el fundamento de la iglesia. En Romanos 15:20, Pablo dice esto, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Ven? Ese texto deja muy en claro que el fundamento de una iglesia se edifica o se establece sobre la predicación del Evangelio de Cristo y de este crucificado y resucitado para la salvación de cualquier pecador que confía en Él y se arrepiente de su maldad. Ese es el fundamento de la iglesia. La palabra que acá se traduce como perito significa sabio, sabio. Y Pablo la usa no para exaltarse a sí mismo, sino para dejar clara la idea de que un fundador de iglesia sabio, va a predicar el Evangelio de Cristo. Sobre esa base va a edificar un ministerio para la gloria de Dios. Y no como los líderes de la iglesia en Corinto, que se la pasaban hablando más de sus siervos favoritos y peleando con los hermanos que tenían otros siervos favoritos, más que del Evangelio de Cristo. Pablo les dice, eso no es sabiduría, eso no es sabiduría. La frase otro edifica encima, que aparece ahí en versículo 10, habla un poquito del proceder de Pablo. ¿Cómo hacía esta tarea sabia de fundar iglesias? Bueno, él predicaba el Evangelio en una ciudad, se reunía un grupo de convertidos, en un momento él emprendía viaje a otra ciudad para hacer lo mismo, pero dejaba en el lugar una persona, en el caso de Corinto, Apolos, para que los pastoree, para que les enseñe la Escritura. Bien, eso es edificar encima del fundamento que ya fue puesto. El Evangelio de Cristo crucificado. En el caso de Éfeso, por ejemplo, él estuvo trabajando 3 años en la zona, después sale y deja a Timoteo, ¿se acuerdan?, para que edifique encima de ese fundamento. Bueno, en aquellos días, hermano, donde no había herramientas eléctricas, quizás como tenemos hoy, o máquinas eléctricas, levantar un edificio grande era un proceso muy largo, muy largo. Llevaba a veces, para edificar un templo, un palacio, décadas enteras de arduo trabajo y labor. Así que un edificador seguramente era el encargado de poner los cimientos, otro grupo vendría detrás a edificar encima
de esos cimientos. Hasta que la obra se terminara en su totalidad, quizás el fundador de esos cimientos ya había fallecido. Entonces lo que importaba en realidad era terminar el proyecto. Y sería una locura darle todo el crédito de ese proyecto a uno o a dos o a tres edificadores. La lección es muy clara. Pablo es el que puso el fundamento de la iglesia a través de la predicación de Cristo crucificado. Apolos y otros debían edificar encima de ese fundamento. Y acá viene la exhortación para todos los creyentes, porque todos tenemos que mirar cómo estamos sobreedificando la iglesia del Señor. Esto es una gran advertencia, porque la palabra se traduce mire allí, mire, cada uno mire cómo sobreedifica. Está en el modo imperativo, es decir, es una orden. Dios nos ordena a los que le servimos examinar cómo estamos haciendo el ministerio. No es un tema menor, es una orden de Dios. Tenemos que prestar atención a la tarea que estamos realizando a fin de evitar peligros comunes en los que caen los siervos de Dios. Pablo le advierte tanto a pastores como a Apolos, maestros, y así a todo creyente que hace algo para el Señor, que trata de edificar su iglesia de alguna manera, que se guarde del peligro terrible de edificar sobre otro fundamento, que no sea la predicación de Cristo y este crucificado. Saben, esto me hace pensar un montón, porque un ministerio o una iglesia también puede ser muy multitudinario, emotivo y, como decimos nosotros, lleno de power, ¿no? Pero si no está todo eso basado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ese edificio se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque los edificadores que van a trabajar en él ni siquiera con el tiempo van a conocer a ese Cristo crucificado. Hermanos, si predicamos un mensaje falso, solo podemos esperar ver conversiones falsas. Y con el tiempo lo que eso produce en las iglesias son miembros falsos, que no son del Señor. Son miembros de la iglesia, pero no son del Señor. Y quizás esa persona que es miembro de la iglesia, pero no es del Señor porque no apreció nunca el Evangelio, porque en ese lugar no se está predicando, después pasa a ser un ministro de la iglesia. Si es que hace bien, cumple bien con sus responsabilidades y las actividades, y no falta y llega temprano. Y cuando nos queremos acordar, tenemos edificadores de la iglesia de Dios o de Cristo con personas trabajando que no lo conocen. Es una tragedia ver eso en estos días, una tragedia. Recuerdo en el último viaje que hicimos, misionero a Formosa, nos tocó predicar el Evangelio con un hermano muy querido en una comunidad, ¿sí? Por la mañana entonces salimos de 2 en 2 los hermanos a predicar. Con este amigo y hermano nos tocó hablar con una parejita. Empezamos a hablar de Cristo y enseguida nos dimos cuenta que ellos necesitaban conocer el Evangelio, que alguien se los explique. Le explicamos el Evangelio, manifestaron creer. Luego hablamos con otra persona, la misma mañana, empezamos a hablar del Evangelio, nos dimos cuenta que no lo conocía, entonces se lo explicamos, predicamos, esperamos en el Señor para que haga una obra de salvación en él. Pero había quedado evidente que ni esta pareja, ni este hombre tenían conocimiento del Evangelio. A la noche me invitan a predicar al culto que se celebraba en esa comunidad. Llego al lugar, los músicos
en la plataforma, adivinen quién estaba por tocar el teclado y la guitarra. Esa parejita, que no eran creyentes, que no tenían ni idea del Evangelio. Adivine quién se iba a parar después a presidir. ¿Y quién lo hizo? El otro hombre que tampoco había escuchado del Evangelio. ¿Saben por qué pasan esas cosas? Porque la iglesia no es consciente en sus siervos, representada, de que todo lo que hacemos tiene que apuntar a Jesucristo. Y que el Evangelio, esta grata historia, como dice el himno, jamás debería de ser contada y predicada, con todas sus letras, las que agradan al oído humano y a las que desagradan por completo, como el pecado y la condenación. Porque si no predicamos el Evangelio de Cristo, hermano, estamos edificando un ministerio sobre otro fundamento. Y un tipo de servicio así jamás va a ser aprobado por Dios. Jamás. Tiene que hacer pensar esto, hermano, seriamente. Noten que Pablo ni siquiera es el diseñador del fundamento, él simplemente lo puso en su lugar a través de la predicación del Evangelio. Pablo dice en verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia descansa en Él, en su persona y en su obra y en su palabra. ¿Se acuerdan que en su primera visita a Corintios Él les recordó lo que hizo? 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Él dice, yo me propuse no saber ninguna otra cosa entre ustedes, sino a, ¿qué? Jesucristo. Y crucificado. ¿Por qué dijo eso? Porque Él estaba poniendo el fundamento. Cuidado cómo sobreedificamos. Cuidado. Si quitamos, hermanos, la locura de la predicación de la cruz, estamos edificando sobre un fundamento extraño, ajeno a Dios. Y con los años, de verdad, no vamos a tener una iglesia, vamos a tener un club social de amigos, lleno de buena onda y religiosidad, pero no con gente regenerada por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, que ama a Cristo de todo corazón. No se puede, dice Pablo, poner otro fundamento. ¿Vieron que no dice no se debe? Dice no se puede. No se puede. No se puede edificar una iglesia de Cristo para la gloria de Dios sobre otro fundamento. No se puede. Si usamos otro fundamento, bueno, estamos edificando otro tipo de ministerio, no sé. Pero no es la iglesia de Cristo. Sin embargo, hoy vemos muchos ministerios y movimientos que parecieron elegir otro fundamento. Otro fundamento. Es así que hoy la evangelización se basa más en estrategias de venta y de mercado y de estudio de mercado que en el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por eso la gente no se convierte, pero va a la iglesia. La iglesia hace decisiones, pero no se ven conversiones. La gente llora, se emociona, pero no se santifica. No ama a Dios. La consejería en las iglesias, para ser honestos, se basa más en conceptos extraídos de la psicología atea y secular que en los conceptos de santificación que encontramos en Efesios, Filipenses, Colosenses. Por eso la gente no deja su pecado tampoco. Por eso hay gente que va a la iglesia y está recontra amargado contra un hermano por años y años y no le importa. La alabanza, la alabanza se basa, se orquesta y se planifica desde la manipulación de las personas en sus emociones. Son sensaciones las que se quieren producir todo el tiempo. Luces, sonidos específicos, estilos de melodía, mientras pasan diferentes cosas en la reunión. Todo para hacer llorar a la gente.
lágrimas emocionales que producen cierta descarga, ¿viste? De estrés en el momento. Entonces uno piensa que ese fue el obrar de Dios en su corazón. Y uno le va a predicar el evangelio y una persona así dice, ¿qué no? ¿Sabés? No sabés, vengo de una reunión súper poderosa. Y Dios hizo grandes cosas en mi vida. Y después uno se da cuenta, de lunes a sábado, que ni siquiera busca a Dios, que no ama a Dios, que no obedece a Dios, que no deja el pecado. Porque se ha emocionado, no se ha santificado. Por eso los músicos y cantantes hoy son los ministros más cotizados en las iglesias. Y usé bien la palabra, cotizados. Hoy parece que las iglesias se edifican alrededor de músicos expertos, más que en gente humilde que enseñe la Biblia, como está escrita. El liderazgo, a mí me asusta, hermano, porque yo he asistido a conferencias donde el liderazgo se entrena sobre la base de principios de administración de iglesias, de empresas, perdón. Entonces, los siervos pasan a ser jefes. Y la iglesia es la empresa personal de algunos egocéntricos que buscan hacer su negocio y no buscan la salvación de las almas a través de la predicación poderosa del evangelio. Buscan éxito personal a través del ministerio y no la gloria de Dios. Claro, estos falsos fundamentos que estoy mencionando, y hay muchos más, sobre los cuales se edifican hoy los ministerios, pueden juntar, y de hecho juntan un montón de gente en un edificio, pero no tienen el poder de Dios para salvar ni siquiera un alma, ni para santificar una sola oveja. No es la iglesia de Cristo. Sobre esta arena humana, hermano, lo que se puede edificar es un club religioso, insisto. Pero nunca un pueblo salvo, santo y servicial, que está dispuesto a morir por su Señor, y no solo sentarse como espectador en un auditorio, pensando que ese es el llamado a seguir a Cristo. Eso es otra iglesia, es otro fundamento, eso tiene que ver con religión humana. Pero Pablo dice, si queremos edificar con sabiduría, si queremos ser aprobados por Dios algún día, tenemos que edificar sobre el fundamento correcto. Tenemos que hacer un ministerio cristocéntrico. Versículo 12 al 17, segundo punto. Debemos edificar con los materiales correctos. Noten, verso 12, se agrupan dos tipos de materiales. Si sobre este fundamento, dice el texto, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, primer grupo, ¿no? Segundo grupo, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Hay gente que está edificando madera, heno, hojarasca, pero dice estar utilizando oro, plata y piedras preciosas y viceversa, pero lo que Dios está diciendo es, se va a manifestar. Tranquilo, acá puede ser confuso, pero allá no es confuso, Dios no está confundido con su iglesia. Dice, tarde o temprano va a salir a la luz. Pero tenemos que usar los materiales correctos, ¿no? Si el fundamento de la iglesia, hermanos, es el glorioso Cristo, su persona, su obra, su palabra, ¿con qué tipo de materiales deberíamos edificar su obra? El fundamento ya está, es claro, ¿no? No tenemos que preocupar por eso. Lo que nos tenemos que preocupar es por qué tipo de materiales nosotros vamos a usar para edificar encima. Noten que los materiales tienen algo en común. 3 de ellos resisten el fuego. De hecho, se purifican quizás con el fuego. Y 3 de ellos perecen por el fuego. ¿Verdad? El oro, la plata, las piedras preciosas resisten el fuego, permanecen, en cambio madera, heno, hojarasca desaparecen ante el fuego. Yo pienso que a la luz del contexto de todo el argumento entero y de lo que Pablo viene tratando,
Podría decirse que para Pablo oro, plata y piedras preciosas representan lo que es compatible con el fundamento de la iglesia. Es decir, el Evangelio de Jesucristo y este crucificado. Mientras que lo que va a perecer por el fuego, madera, heno, hojarasca, es la sabiduría humana que exalta al hombre y a los predicadores que la proponen. ¿Se acuerdan? La gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Los obreros que predicaban al Cristo crucificado y que hacían todas las cosas para la gloria de Él, estaban edificando entonces con oro, plata y piedras preciosas. Pero los obreros que decían, soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Calvino, yo soy de Armínio, no, eso no estaba todavía, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Están edificando con madera, heno y hojarasca. Pero lo más loco es que en su mente ese tipo de personas está usando el mejor oro, la mejor plata y las piedras más preciosas. Pero la sabiduría humana está destinada a perecer. 1 Corintios 1, 21, ¿se acuerdan? Dios se ha propuesto destruir la sabiduría del hombre, humillarla. Porque no es por medio de la sabiduría de algún hombre que el Evangelio llega a nuestras vidas. Y ningún hombre, por sabio que sea, va a podernos proveer perdón de pecados, vida eterna, reconciliación con Dios. La sabiduría del hombre es buena para un montón de cosas, pero no para esto. No para esto. Tremendo esto, ¿no? Si el fundamento es Cristo y su palabra, entonces todo lo que hacemos en la iglesia debería ser bíblico y cristocéntrico. La Biblia todo el tiempo nos está enseñando algo, hermanos, que la motivación por la cual hacemos las cosas es tan importante como las cosas que hacemos. Ejemplo, podemos evangelizar para promovernos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 1, la gente hizo eso y lo hace. Eso es madera, heno y hojarasca. Pero si evangelizamos para que la gente conozca a Cristo y Cristo sea honrado, eso es oro, platas, piedras preciosas. Podemos cantar en la iglesia para impresionar el oído de los hermanos. Bueno, eso es madera. Pero podemos cantar en la iglesia para exaltar el nombre de Cristo. Y eso es oro, plata, piedras preciosas. Podemos ofrendar, ¿sí? Por presión de los demás. Eso es hojarasca, madera, etcétera. Pero podemos dar con alegría para el Señor. Y eso es oro, plata, piedras preciosas. Y así podemos enseñar para llamar la atención. Eso es heno, madera, hojarasca. O para edificar la iglesia. Y eso es oro, plata, piedras preciosas. Y así es todo, hermano. Podemos tocar un instrumento, dar una clase de escuela dominical, limpiar el edificio, administrarlo, ocuparnos de las finanzas, organizar el pago de los impuestos, todo lo que podamos hacer en la iglesia de Cristo. Tenemos que someterlo a examen. Porque puede ser que nos parezca que es oro, plata, piedras preciosas, y allá nos vamos a enterar que era madera, heno y hojarasca. Y eso sería una verdadera tragedia. Noten, va a haber un control de calidad, ese es el punto. Ese es el punto de Pablo acá en versículo 13. Noten lo que dice el texto. Dice, la obra de cada uno, otra vez, de cada uno, por eso es un autoexamen este. Esto no nos tiene que llevar a examinar al otro, sino el propio corazón. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Es como que el argumento toma un giro ahora eterno, porque dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque va a llegar el día en que lo que estamos haciendo va a ser evaluado. No por los pastores de la iglesia o los diáconos, por el mismo Señor. Porque a Él servimos.
Tremendo. El día mencionado allí es una referencia al tribunal de Cristo, donde cuando la iglesia sea presentada delante de Él. ¿Sí? Allí se va a probar lo que hicimos mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice 2 Corintios 5:10. Ahí nos vamos a enterar que cosas que hicimos fueron útiles, relevantes desde el punto de vista del Señor, y otras fueron totalmente irrelevantes, inútiles, una pérdida de tiempo total, pura actividad religiosa. Ustedes saben que los edificios nuevos son generalmente inspeccionados, ¿no? Antes de ser ocupados, antes de ser vendidos. ¿Por qué? Porque hay códigos de construcción que deben ser respetados para que se consideren habitables. En esta metáfora de la iglesia como el edificio de Dios, uno tiene que pensar seriamente en esto, porque las normas de Dios para servirle son altas. Dios no acepta cualquier cosa que los creyentes hacemos en la iglesia o decimos o cantamos. Eso hay que entenderlo, hay que asumirlo eso. Dios no quiere trabajadores a reglamento, obligados, presionados por las circunstancias a hacer algo. No, hermano. Tengamos gratitud, dijo el escritor de Hebreos, y mediante ella sirvamos a Dios. O 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe y nos lleva ya a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Va a haber un examen, hay que asumirlo eso. Hay que asumirlo y es justo delante de Dios. La base del examen, ¿cuál es? Ahí dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno. No se trata este examen de determinar si el creyente sigue siendo salvado o no. Porque Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se trata de recompensas o no recompensas. A los siervos, según la calidad de los materiales con los que edificaron la iglesia. Leo 2 Corintios 5:10, aclara todo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, no queda nadie fuera, ¿no?, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Wow, sea útil o haya sido inútil, vano, irrelevante lo que hicimos. Tremendo, ¿eh? Por contexto uno se da cuenta que lo vano e inútil es lo que no es cristocéntrico ni bíblico. Y lo útil, lo relevante, lo que va a permanecer en el tiempo y la eternidad, es lo que se hizo para Cristo en el poder de su Espíritu y basado en su palabra. Es así, es lo que va a quedar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Uno predica el Evangelio, una persona es salvada por el Señor y esa persona es salva para siempre. Las obras, dice allí, serán manifiestas. La palabra se traduce manifiestas allí, significa expuestas. Expuestas. Es lo opuesto a mantener algo en secreto u oculto, ¿sí? La calidad de nuestras obras, hermanos, se van a hacer evidentes. Y esto me llama mucho la atención. Volvamos al contexto. En Corinto, las escuelas competían entre sí, ¿no?, para ver cuál era la más profunda, la más espiritual, la más sabia y la más relevante, si la de Pablo, si la de Apolos, si la de Cefas. Y la gente quizá miraba confundida. Bueno, allí se van a acabar las confusiones, las discusiones, porque ahí va a ser todo expuesto, va a quedar todo a la luz, abiertamente. Nuestras obras y sus motivos, buenos o vanos, serán claramente visibles, dice el texto. Es más, si dan una vuelta de página hacia adelante, capítulo 4, verso 5, Pablo vuelve a este mismo punto, porque esta gente se olvidó de esta doctrina hermosa
de la evaluación final de nuestras obras. Noten, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¡Wow! Lo que nadie ve ahora, ¿entienden? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que va a ser el único punto, momento en el cual Él no recibe alabanza, sino que da alabanza. No, es algo sorprendente. Es algo que escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Pero escuchar del labio del Señor a un buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, alcanza para toda la eternidad, ¿no? Nuestras obras van a ser probadas también. La obra de cada uno, noten, dice el texto, cuál sea, el fuego la probará. El fuego la probará. La palabra traducida probar allí significa probar para comprobar. Es como un control de calidad lo que se hace, ¿eh? El fuego es el símbolo del control de calidad. El fuego no va a purificar al obrero, ojo con eso, porque de acá el teólogo católico extrae la doctrina del purgatorio. Fíjate vos, no tiene que ver con el obrero, tiene que ver con las obras que hizo ya. ¿Qué hizo? El fuego probará, hermanos, si nosotros éramos la clase de siervo que decíamos ser o que la gente pensaba que éramos. ¿Cómo se va a manifestar esto? Y bueno, es obvio, si uno edificó con oro, plata y piedra preciosa, y todo eso va a ser pasado por el fuego, y permanece, y está más brillante que antes quizás, va a ser revelado que esa persona sirvió al Señor, edificó sobre el Evangelio de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo, y usó la palabra del Señor incansablemente, y no la sabiduría de los hombres. Pero, por el contrario, si una persona usó madera, heno o hojarasca, cuando éste pase por el fuego va a quedar un montón de cenizas. Entonces es una evidencia concreta y claramente visible de que esa persona perdió el tiempo. Hizo obras vanas. Quizás confió más en los métodos y la sabiduría humana que en el poder de la palabra de Dios. No sé, quizás estuvo promoviendo a sí mismo en vez de promover el fundamento, que es Cristo. Quizás para no ofender a la gente y para que más personas vengan a la iglesia, omitió algunas verdades del Evangelio de Cristo. Lo cierto es que es madera, heno, hojarasca, todo se va a quemar. ¿Saben? Cada vez que yo enseño un pasaje como esto, alguien siempre me pregunta lo mismo, siempre. Me dice, che, Mariano, pero sale a la luz, va a ser revelado todo eso, pero ¿delante de quién? ¿Delante del Señor, nada más? ¿O también de todos los creyentes que van a estar en ese momento mirando? Yo me río porque la pregunta ya muestra un corazón hipócrita. ¿Qué te importa si los creyentes se van a enterar de eso? ¿Ves que somos súper adictos a la opinión de los demás? Más que a la del Señor que nos salvó y nos lleva a la gloria con Él, por gracia. Todo preocupado, che, ¿se enterará mi esposa de lo que hice mis hermanos, mis amigos de la iglesia? ¡No, terrible! Lo terrible es llegar a la presencia de ese Señor precioso y ser consciente de que uno malgastó la vida en actividad religiosa, humana, basada en el carisma, en las habilidades, en la diversión y el entretenimiento, y no en el poder de la palabra de Dios. Terrible, ¿sabes? ¿Te imaginás llegar al cielo, hermano, después de 30 años de ministerio, y que Dios te muestre esto? Que Dios me muestre algo así. ¿Qué importa lo que piensen los demás?
Miren los diversos resultados de este examen. Esto es tremendo. Algunas obras se quemarán. Madera, heno, hojarasca. Otras permanecerán, que es lo importante. Oro, plata, piedras preciosas. Miren, verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice allí? Recompensa. ¿Se dan cuenta que las obras que hacemos están representadas por el tipo de materiales que aparecen en estos versículos? Hay obras que ante la mirada del Señor se van a consumir. Hay que asumirlo, hay que arrepentirse de esto y hay que pedir gracia para poder edificar con oro, plata y piedras preciosas. Estos obreros que van a ser recompensados son los que se han dedicado a edificar la iglesia de Dios usando el Evangelio de Cristo sin concesiones para la gloria de ese Señor y utilizando su palabra, que es lo que permanece. Estos obreros son los que han edificado la iglesia con los materiales correctos y sobre el fundamento correcto, ¿entienden? Son los que por amor a Cristo dedicaron su vida a predicar a Cristo y a enseñar su palabra por todos lados. El texto dice, recibirá recompensa, no es que ganará. Esto también es gracia. Que el Dios de los cielos salve a un pecador, lo haga su siervo y después lo recompense por su trabajo, es todo gracia, de principio al final. Si vos estás edificando la iglesia con temor de Dios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, para su gloria, con su palabra, vos lo estás haciendo. Acá vas a encontrar un ánimo tremendo para seguir adelante a pesar de los dramas que ministrar este tipo de actividades trae a la vida del siervo. Vas a ser súper animado. He aquí vengo pronto, dijo el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Casi las últimas palabras que Dios quiso revelarnos tienen que ver con ánimo, obrero fiel, obrera fiel. Ánimo, no te canses, yo vengo pronto y voy a recompensar esa obra. Pero, versículo 15, hay obreros que no van a ser recompensados. Si la obra, dice la palabra de Dios, verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estos obreros no edificaron bien. Quizá por contexto inmediato de la carta, uno puede pensar que quizás se enredaron demasiado en estas disputas entre personas, entre hermanos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de lo otro. Y comenzaron a pelearse entre ellos. Y mientras que uno está peleando y embarcado en esta tarea, no está pensando en los perdidos y que necesitan escuchar el Evangelio. Tampoco está pensando en el hermano necesitado que necesita, valga la redundancia, palabra de Dios. No está ocupado en su vida de oración pidiéndole a Dios sabiduría. Dios, ¿cómo puedo ser más amoroso? No está ocupado en tener la razón, en humillar al otro y en no dar el brazo a torcer y mantener el orgullo intacto. Qué tragedia espiritual, porque delante del Señor eso se quema todo eso. Tremendo. Imagínate llegar al cielo contento y decirle, Señor, ¿viste? Defendí a tal teólogo con uñas y dientes. ¿Te imaginas algo así? Señor,
gané casi todos los debates, las pulseadas intelectuales con mis hermanos. Me espera una super corona, ¿no, Señor? Bueno, vamos a pasar todo eso por el fuego. ¿Qué queda? Cenizas. Ceniza. Nos tiene que hacer pensar todo esto. Ahora, ¿vieron que aún en los momentos más álgidos de la Escritura la misericordia de Dios resplandece? Busque, esto es así en la Escritura. Note el verso 15. Después de decir que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hay una nota de misericordia. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Saben? La imagen es la de una persona que sobrevive a un incendio. Se le quemó la casa, pero pudo escapar de las llamas. Por un lado está re contento y dice, gracias, estoy con vida. Y por el otro está muy triste porque perdió todo lo que tenía allí dentro, en el fuego. Ese es el cuadro que pinta el Señor para que hoy nosotros, antes de que este examen final llegue, reflexionemos, nos evaluemos, seamos humildes, no pensemos que estamos haciendo todo bien y dejemos que el Señor quebrante nuestro corazón si es necesario. Esta clase de obreros no va a perder su salvación, porque la salvación es algo enteramente de Dios y no es por obras, pero van a perder su galardón. ¿Saben? Nunca escuché a un creyente en su lecho ya terminal hacer este tipo de preguntas, ¿no? Mariano, ¿por qué no invertí más tiempo en ganar todos los debates teológicos en mi iglesia? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no he defendido mejor el calvinismo? ¿Por qué no he tenido más armas para pelear por, no sé, por MacArthur? O por Ryrie, o por Jaime Evans. María, tampoco nunca escuché a alguien que diga, ¿por qué no invertí más tiempo en hacer dinero? Tendría que haber hecho más horas extras, más horas extras. Cuando uno sabe que ya se va, hace este otro tipo de preguntas, que yo las he escuchado. ¿Por qué no me involucré en un ministerio a las personas en mi iglesia local? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué no dediqué más tiempo a la oración? A conocer a mi Señor a través de su palabra. ¿Por qué no amé más a las personas en su nombre y me quejé menos de las cosas que no hacen bien? ¿Por qué esperé que me sirvan? Tendría que haberlas servido. ¿Por qué me enredé en disputas necias en vez de predicar a Cristo? ¿Dónde perdí el rumbo? ¿Sabes qué desesperante ver hermanos así? Todos podemos terminar así. Todos nosotros, vos también. Y vos tenés que evaluarte delante de Dios, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo estás usando tus días prestados sobre la tierra? Prestados, cortitos, breves. Comenzaron cuando el Señor quiso y van a terminar también en la tierra, cuando Él lo disponga. No son tuyos, los tenés que administrar para su gloria, hermano, hermana. Por favor, no tomes como que esto es una exhortación que viene de Mariano. Porque la vida se va. Y muchas veces los cristianos dormimos a estas realidades, para ser honesto. El shopping es más atractivo que el ministerio. No son cosas sucias y pecaminosas y grotescas las que nos distraen muchas veces de lo más importante. Son las trivialidades, las cosas comunes que van enfriando el corazón.
que van cargando nuestra mochila con la cual intentamos peregrinar sobre esta tierra para la gloria de Dios. Y cada vez se hace todo más pesado, más denso, más rutinario, más superficial, más hipócrita, más irrelevante. Hacemos las pocas tareas con fastidio, con enojo, criticando a los demás, quejándonos por las cosas que no se hacen. Y no nos damos cuenta, uno se enrieda en estas cosas, y no se da cuenta que ese examen final está viniendo. Y que el Señor que nos ha salvado es digno, hermanos, 100% digno de que nosotros cambiemos el rumbo de nuestra vida. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Dice el verso 16. Y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros. La iglesia ahora acá en su conjunto es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia local en su conjunto es el único templo dedicado a Dios en la ciudad de Corinto. Eso es lo que Pablo les está diciendo. La ciudad estaba llena de templos dedicados a otras deidades. Pero la iglesia de Dios es la única que tenía como propósito glorificar a Dios. Pero si los creyentes en su interior se viven peleando por ver quién es de Pablo, quién es de Apolo, quién es de Cefas, si los creyentes en su interior confían más en sus métodos, en su capacidad, en sus programas, en su sabiduría, que en el poder del Espíritu Santo y de su palabra, la única chance de que Dios sea, humanamente hablando, glorificado en Corinto, se opacó. Pablo les dice, ¿saben qué? Miren cómo sobreedifican, porque viene el juicio final, pero también miren cómo sobreedifican, por el impacto que esto genera en el lugar donde están. Por eso es tan seria la advertencia del versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, verso 16 deja en claro que el templo de Dios es la iglesia. Más adelante va a decir que el cuerpo del creyente es templo de Dios, pero acá la enseñanza es la iglesia. Si alguno destruyere la iglesia, entonces, de Dios, Dios le destruirá a él. Y hay una razón para esta severidad. Lo explica el texto, porque el templo de Dios, santo es. La palabra que se traduce destruir ahí significa arruinar, corromper, literalmente pudrir. Una manzana podrida, dice el refrán, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pudre todo el cajón. Y saben que las personas que hacen ministerio en las iglesias, confiando en sus métodos y sabiduría y no en la palabra de Dios y edificando sobre otro fundamento que no es el Evangelio de Cristo y la gloria de Cristo, también perjudican la iglesia. Perjudican la iglesia. Muchos se debaten acá cuando llegan a este punto, preguntándose, pero estos destructores de iglesia, ¿son creyentes o son inconversos? Y uno empieza a buscar razones exegéticas o contextuales para discernir claramente esto. Yo pienso que el texto solo sugiere que son incrédulos, solo lo sugiere, no lo afirma. Yo no puedo decir con paz delante de ustedes, después de haberlo estudiado horas, que el texto dice que son incrédulos. Por eso hay tanto debate entre los que estudian la Biblia. Pero ¿saben qué? A mí personalmente me parece que cuando Dios guarda silencio en algo, yo también lo tengo que guardar. Entonces, esta terrible advertencia de parte de Dios le tiene que servir a los incrédulos que están en la iglesia y a los creyentes que sirven a Dios en la iglesia. Todos tenemos que asumir que si nos metemos con su iglesia para perjudicarla, corromperla, humanizarla, nos estamos metiendo con él. Nos estamos metiendo con el mismo Señor de la iglesia. Y deberíamos empezar a temblar, de verdad.
Porque esto no es una amenaza eclesiástica, esto es el Dios de la gloria mostrando el celo que tiene por la santidad de su pueblo. Por eso, hermano, hermana querida, si vos estás haciendo una acción ministerial en la iglesia, y yo también, tenemos que evaluarnos, ¿entienden? No es un tema menor este. No estamos sirviendo a cualquier deidad. Estamos sirviendo al Santo, 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 que ha apartado este grupo de creyentes y tantos grupos que hay por todos lados para su propia gloria y honor. El que se mete con la iglesia se mete con el Señor de la iglesia. ¿Entienden por qué para mí no es tan relevante identificar si son creyentes o no estos edificadores? Es lo mismo. En capítulo 11, verso 30, los creyentes que abusaban de la cena del Señor fueron disciplinados con muerte y enfermedades. ¿Se acuerdan de eso? Por eso digo, no hay tanta diferencia, ni nos tiene que preocupar tanto esto. Pero bueno, ya, terminemos. Les cuento una anécdota. Había un predicador que por muchos años, no meses, años, ministró la palabra por amor a sí mismo, sirviendo al ojo del hombre, buscando alabanzas, aplausos, popularidad, más que la gloria de Dios. Por propio testimonio de él, ministraba sin oración, sin humildad, sin amor por Cristo, descuidando su devoción de corazón, sus tiempos con Dios, su estudio bíblico, dependiendo solo, según sus propias palabras, de su carisma y capacidad de oratoria. Él decía que su meta era llegar a ser un siervo exitoso, reconocido, un convocador de multitudes. Una noche, mirando un fogón en un campamento de jóvenes en el cual él había sido invitado a predicar, a ser el orador, quedó pasmado, asombrado por las llamas, contrastando la oscuridad de la noche, ¿no? Y él cuenta y relata y dice, wow, quedé asombrado del fuego. Pero claro, a medida que fue transcurriendo el fogón, el fuego comenzó a menguar para finalmente desaparecer. Y él quedó asombrado ahora con el montón de cenizas que quedaron allí. Dice que en ese momento una voz clarita en su alma, en su corazón, le dijo, así quedarán tus obras frente a mi tribunal. Este joven predicador comenzó a llorar en el fogón, delante de todos los jóvenes. Nadie entendía lo que le estaba pasando. Y él confesó su pecado. Y dijo, he sido un tipo superficial por años, hipócrita, malhumorado. He sido un hombre que he dependido de mis propias fuerzas y no de la oración y del poder del Espíritu. Hoy, que pasaron los años ya de esto, es un siervo humilde del Señor que funda iglesias y predica el Evangelio de Jesucristo. Digo, en un punto de nuestra historia con Dios, si nos estamos endureciendo, si nos estamos volviendo superficiales, si nos enredamos con las cosas humanas y se nos está yendo la vida, el tiempo, lo mejor que nos puede pasar es que el Señor venga con su palabra y quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra alma, hermano, y nos lleve a prepararnos con sabiduría para ese momento glorioso cuando nos vamos a presentar delante de Él. Hermano, hermana, que estás haciendo ministerio, y yo soy el primero que me exhorto con estas palabras,
tenemos que evaluar lo que hacemos. En serio, no es un tema menor este. Yo terminé de estudiar este párrafo y honestamente pedí gracias a Dios. Le dije, por favor, Dios, por favor ayúdame, porque ¿quién es suficiente para vivir así, no? Pero tenemos que evaluar si lo que hacemos es un ministerio cristocéntrico y con perspectiva eterna o es un ministerio superhumano, que lo podría hacer el vecino de la esquina, ¿sí? Y con una perspectiva terrenal. Tenemos que evaluar eso. En un ministerio eterno todo lo que hacemos es para edificar a las personas. En un ministerio temporal todo lo que hacemos es para entretenerlas. En un ministerio eterno o de perspectiva eterna se promueve el estilo de vida de consagración y servicio, porque eso es discipulado, no es otra cosa. En un estilo de ministerio temporal se promueve el consumismo y el egoísmo. ¿Qué me puede dar la iglesia? A ver. En un ministerio de perspectiva eterna y cristocéntrico, su palabra es la herramienta que utilizamos. En un ministerio temporal son los programas, los métodos, las actividades, las ideas novedosas. En un ministerio de perspectiva eterna se predica el Evangelio de Cristo crucificado. En un ministerio de perspectiva temporal se predica el Evangelio del hombre siendo prosperado, bendecido. En un ministerio eterno la búsqueda de la gloria de Dios es intencional. Y los siervos se viven exhortando unos a otros para que esto sea así. En un ministerio temporal, la búsqueda de la gloria está dirigida a los hombres. En un ministerio eterno y cristocéntrico, se motiva a la gente a vivir en santidad. En un ministerio cristocéntrico, no cristocéntrico y temporal, se motiva a la gente a sentirse bien. En un ministerio eterno y cristocéntrico, la autoridad final es su palabra. En un ministerio temporal y que no es cristocéntrico, la autoridad de todo lo que pasa son las experiencias. En un ministerio cristocéntrico y eterno, hacer discípulos que tomen su cruz, que estén dispuestos a morir por Jesucristo y le sigan. Es la regla, la meta. En un ministerio temporal y que no es cristocéntrico, formar una multitud que asista a las reuniones es la meta. En un ministerio eterno y cristocéntrico, la motivación es el amor de Cristo. El motor es la comunión con Cristo. Y la meta es que Cristo sea glorificado. En cambio, en un ministerio temporal y que no es cristocéntrico, la motivación es el amor al yo. El motor es el carisma, las capacidades o las ideas novedosas de los líderes. Y la meta, el aplauso y el reconocimiento de las personas.